ahí empecé a grabar. Y ¿dónde está? Acá les voy a compartir pantalla. Habíamos quedado por acá justo con un ejemplo. A ver, lo único es que tengo que abrir el chat para ordenar acá mi escritorio. Bueno, vamos a checar eso, pero voy a utilizar acá el remarcador. Ya. Entonces, bueno, nosotros ya habíamos visto de que los puntos de inflexión son los puntos donde la segunda derivada cambia de signo. ¿Ya? ¿Y qué más? Bueno, y de esa manera podemos ver también en el signo de la segunda derivada si la función es cóncava hacia arriba o cóncava hacia abajo. Acá nos dieron una función, un polinomio simple. ¿Ya? Entonces, lo que tenemos que hacer primero, derivamos del asunto, ¿ya? O sea, eso de calcular las derivadas, eso a esta altura ya debería ser rápido y sin problemas. Entonces, acá derivamos otra vez, la primera derivada entonces, y obtenemos esta expresión. Ahora, esto lo podemos factorizar de esta manera. Y de esa manera, bueno, tenemos un punto donde la segunda derivada se anula, que es el 0, obtenido de este, que de hecho es un 0 doble, por decirlo así. Y el otro punto es con x igual a más 1, ¿ya? Entonces, ahora utilizamos, o sea, estudiamos el signo para ver las concavidades que se piden acá. Entonces, el tema es que el 0 y el 1 son posibles puntos de inflexión. Posibles, ¿ya? Pero tenemos que ver ahora el signo. El asunto es que acá en 0, o sea, esta parte acá no cambia de signo. Entonces, si x es menor que 0, esto de acá es positivo y este factor acá es negativo. ¿Ya? Entonces, por eso acá en todo ese intervalo hasta el 1, la segunda derivada es negativa. Por lo tanto, cóncava hacia abajo. Y recién en el 1 cambia de signo. Entonces, acá se va a tornar positiva y de esa manera va a ser cóncava hacia arriba. Y entonces, de esa manera, el único punto de inflexión efectivamente es en el 1. Y para el x igual a 0, a ver, acá podemos observar en x igual a 0, la primera derivada también se anula. ¿Ya? Entonces, no. Bueno, ahí ya dejemos hasta acá, pero el único punto de inflexión es en el x igual a 1. ¿Ya? Acá está de hecho el gráfico de esta curva, ¿ya? Y aquí podemos ver de que para x igual a 0, acá, bueno, de hecho tenemos bueno, tenemos una tangente horizontal también y además, o sea, como se mantiene la concavidad, entonces eso de ahí es un máximo local. Bueno, aunque en el gráfico no parece mucho que sea un máximo, pero es como un máximo bien plano, ¿ya? Y esto de acá en 1, efectivamente tenemos un punto de inflexión. Bueno, acá está el gráfico de la f de x, perdón, de la f2' de x.
Entonces, acá se anula, pero no cambia de signo, ¿ya? Porque acá la segunda derivada tiene un máximo local también, ¿ya? Entonces, pero acá, en ese punto de acá, la segunda derivada cambia de signo, entonces ahí efectivamente tenemos un punto de inflexión. Bueno, acá está la explicación. Ahora, entonces, el tema de la segunda derivada lo podemos utilizar para entonces describir, o sea, para decidir si un punto crítico de una función es efectivamente un máximo o un mínimo local. Entonces, considerando ese tema en el sentido de que si no cambia la concavidad, ¿ya? En este caso acá es cóncava hacia abajo en todo el tramo, ¿ya? En especial en una cercanía del punto crítico de acá. Entonces, quiere decir de que acá la segunda derivada es negativa, ¿ya? Porque acá la primera derivada acá es primero positiva, aquí la primera derivada vale 0 y aquí la primera derivada es negativa, o sea, va de positivo a negativo, o sea, es decreciente, ¿ya? Y después acá tenemos el argumento análogo para un mínimo local, en el sentido de que acá necesitamos la concavidad hacia arriba. ¿Y qué más? Bueno, que tiene que ver también con el hecho de que acá la primera derivada en este tramo es primero negativa, aquí vale 0 y aquí es positiva. Entonces, la primera derivada es creciente, por lo tanto, la segunda derivada es positiva, ¿ya? Y esto, de hecho, ahora es como el criterio más útil para no tener que analizar tanto los intervalos y eso. Entonces, podemos utilizar simplemente la segunda derivada acá. Entonces, necesitamos una función diferenciable, de hecho, 2 veces diferenciable, y un punto en el intervalo abierto, ¿ya? Un punto crítico acá. Dijimos, un punto crítico es cuando la primera derivada se anula, eso va a ser en general el caso, o también cuando la primera derivada no existe, ¿ya? Aunque hay una cosa, acá pusieron, para ese teorema, si la segunda derivada existe, ¿ya? El tema es que la segunda derivada no puede existir si la primera derivada no existe, para ese punto, ¿ya? Así que este teorema acá solamente sirve para puntos críticos que se obtienen al igualar la primera derivada igual a 0. ¿No? Quería esto de acá. Entonces, acá este teorema, esa regla o test de la segunda derivada, solamente nos va a servir si el f' del x sub 0 es igual a 0, ¿ya? O sea, tiene que existir la primera derivada para que la segunda pueda existir y para que yo pueda aplicar el resultado acá, ¿ya? Entonces, acá si la segunda derivada entonces es positiva, entonces tenemos un mínimo. Si la segunda derivada es negativa, tenemos un máximo. Dijimos la concavidad hacia abajo, lo vimos recién. Acá tenemos mínimo local, máximo local. Y ahora, eso sí, si la segunda derivada también se anula, porque dijimos, la primera ya se anuló, por decirlo así, entonces, si la segunda también se anula, entonces ahí el asunto, ahí no podemos sacar conclusión, ¿ya? Porque acá podríamos estar en presencia de un punto de terraza, o sea, o de silla, o podríamos
o ninguna de las anteriores, ¿ya? Entonces, acá, si esto nos pasa, ¿ya? Si la segunda derivada se anula, entonces ahí sí tenemos que analizar los signos. Acá como en este ejemplo que vimos acá, ¿ya? Porque acá, acuérdense, la segunda derivada también se anulaba acá. Entonces acá tenemos que mirar el tema del signo de la segunda derivada, acá desde el lado izquierdo y desde el lado derecho, que aquí en este caso, en ambos casos es negativo, por lo tanto esto de acá es un máximo local, ¿ya? Ahí tenemos que recurrir a ese argumento que teníamos de antes. Pero para todos los otros casos, o sea, si la segunda derivada no se anula, entonces ahí con ese criterio acá vamos a poder sacar las conclusiones de manera rápida. Entonces, acá tenemos un siguiente ejemplo. Tomamos esta función de acá. Bueno, x por y a la menos x, ya. Ahora, esto aquí para poder aplicar el criterio tenemos que derivarlo primero 2 veces, ¿ya? Entonces, acá, recuerdo, tenemos que aplicar regla del producto acá, ¿ya? Porque son dos funciones en x. Una es la x y la otra es y a la menos x, ¿ya? Entonces, acá calculamos esa derivada, entonces, de esta manera. Acá podemos factorizar pero es cosa de gusto, ¿ya? En este caso acá se nos va a simplificar un poco el cálculo de la segunda derivada, porque ahora el término es un poco más compacto, pero si lo hacemos, si derivamos esta parte acá de nuevo, bueno, la expresión nos va a quedar un poco más larga, pero después podemos igual simplificar la expresión, ¿ya? Y nos va a quedar entonces esta parte de acá, ¿ya? Ahora, entonces necesitamos de que la primera derivada se anule para encontrar un punto crítico. Entonces, resolvemos esta ecuación. Es igual a 0. En este caso acá tenemos el 1 menos x por y a la menos x. Ya. El tema es que la parte del y a la menos x nunca se va a anular. ¿Ya? Entonces, la única posibilidad que tenemos acá para que esto nos dé 0 es que este factor acá sea igual a 0, porque esto de acá es distinto de 0 para todo x. ¿Ya? Bien, entonces, de esta manera, acá sacamos entonces el punto crítico. Aquí ya lo pusieron. Bueno, aquí es un punto crítico. Además, entonces ahora tomamos la segunda derivada y la evaluamos en este punto crítico. En este caso acá vamos a tener bueno, esa expresión, el menos 1 por y a la menos 1, o sea, 1 partido por y. 1 partido por y sigue siendo positivo, pero como está multiplicado acá por ese menos, entonces todo este asunto es negativo. Y por lo tanto, acá en este punto vamos a tener un máximo local. ¿Ya? Ahora, si ustedes hacen un desarrollo así para la prueba, entonces deben mencionar acá, por criterio de la segunda derivada. ¿Ya? ¿Ok? Para sacar su conclusión y tener la respuesta completa. ¿Dudas, consultas? ¿No? Entonces avanzamos un poco. Acá hay más ejercicio. Bueno, y con eso ya terminamos. Es que, de hecho, con eso terminamos como la materia para la prueba, creo. Aunque no estoy 100% segura, ya hay que ver cuándo es la prueba con ustedes, ¿ya? Pero por lo menos terminamos la materia que deberíamos haber visto esta semana, ¿ya? Así que miremos ahora acá los ejercicios.
Bueno, con f de x igual a x a la 5 tercios, demuestre que la segunda derivada no existe, demuestre que x igual a 0 es un punto de inflexión y si eso contradice el test para los puntos de inflexión. Bien, entonces vamos a abrir otra hoja, x a la 5 tercios era. Pip. Acá lo agrandamos un poco el espacio. Ya, entonces nuestra función era f de x igual a x elevado a 5 tercios. Bueno, entonces derivemos, ¿ya? Primera derivada, entonces, va a ser 5 tercios por x elevado a 5 tercios menos 1. O sea, 5 tercios menos 3 tercios, nos quedan 2 tercios. Bueno, derivemos otra vez. f2' de x, esto es entonces, bueno, voy a escribirlo acá un poco por separado todavía, por x elevado a 2 tercios menos 3 tercios, o sea, nos queda menos 1 tercio. Ya, entonces voy a reescribir eso ahora un poco para que se vea un poco más bonito, pero acá ya podemos ver de que acá nos va a quedar la raíz cúbica del x en el denominador. ¿Ya? Eso. Entonces, por lo tanto, acá, bueno, f de 0 existe, f' de 0 también existe, porque tenemos una potencia positiva, pero ahora acá f2' de 0, acá no existe. Bueno, eso es porque no puedo dividir por el 0, ¿ya? Bien. Ahora, acá entonces, la siguiente cosa era por demostrar x sub 0 igual a 0 es punto de inflexión. Inflexión. Ya, entonces, veamos cómo demostramos eso. Para eso, entonces, miramos acá un poco los signos de la segunda derivada. Entonces, acá, si el x es menor que 0, ¿ya? Entonces, ahí la segunda derivada está definida, ¿ya? Entonces, pero ¿cuál es el signo, entonces? Si x es menor que 0. Clic, clic. La raíz cúbica de x, cuando x es menor que 0, también es negativa, ¿ya? Y ahora, por otro lado, si x es mayor que 0, entonces f2' de x es acá también mayor que 0. Por lo tanto, acá f2' cambia de signo en el x sub 0 igual a x, igual a 0, aunque no esté definida para ese punto, ¿ya? Ahora, en particular acá, o sea, por lo tanto, acá podemos afirmar por la definición de punto de inflexión, entonces que ese x sub 0 igual a 0 es punto de inflexión. Ahora, ya, el tema es que acá observen una cosa. Si miramos estos límites acá, el límite cuando x tiende a
0 por la izquierda. ¿Ya? Entonces, perdón, de la F2' de X. ¿Cuánto va a ser ese límite? Dijimos, acá los valores son negativos y en particular me voy acercando al 0, o sea, estoy dividiendo por algo que es cada vez más chico, significa que en valor absoluto el asunto es cada vez más grande. O sea, acá este límite es menos infinito y el otro límite, el límite cuando X tiende a 0 por la derecha de la F2' de X, esto va a ser entonces más infinito. ¿Ya? Entonces, esa es la razón por la que el F2' en 0 no existe. O sea, digamos, podemos decir que es como otra razón acá, porque en particular la... sí, tendría que haber cierta continuidad. Bueno, el tema es que si la F2', a ver, más bueno, ya, a ver, el tema es más bien cómo se va a ver el gráfico acá de la función con esos límites tan raros. El tema es que, bueno, a ver, perdón, la pregunta acá era por qué eso no nos contradice esa propiedad de la... ¿Dónde está acá? No, perdón, acá. Acá. Entonces acá, contradice esto el test para puntos de inflexión. Entonces miremos acá, ¿cuál era ese test para puntos de inflexión? Estaba más arriba. Acá, test para puntos de inflexión. Entonces, acá ese test nos decía, acá, asuma que F2' de X existe para todo X en el intervalo y que este X sub 0 está en el intervalo adentro, ¿ya? Entonces, acá el tema es que F2' para el X sub 0, en este caso acá, no existe, ¿ya? Así que este teorema acá no aplica. Por eso no lo contradice. ¿Por qué? Porque no aplica. Porque acá, bueno, en particular también, si quieren recordarlo, tenemos que recordar acá de que la segunda derivada tiene que valer 0. Pero en nuestro caso, en este ejemplo, no existía la segunda derivada, ¿ya? Y tiene que cambiar de signo. ¿Ok? ¿Se entendió esa parte? Acá tenemos dos hipótesis. F2' de X sub 0 tiene que ser igual a 0 y por eso tiene que existir también. Y además F2' tiene que cambiar de signo para este punto. ¿Ya? Espero que haya quedado claro eso. Ahora, esto de acá lo podríamos hacer, por lo menos, no, pero para... acá nos piden hacer un estudio sobre esta función de acá. Entonces, encontrar los puntos críticos, determinar si corresponden a máximos o mínimos, encuentre puntos de inflexión y los intervalos donde de concavidad. ¿Ya? O sea, eso es como... de hecho, después tengo otros ejercicios más que son todos, o sea, bastante parecidos, que son en ese sentido. Y este ejercicio tipo 2, digamos,
es la razón por la que nos hemos hecho todo ese trabajo, porque las funciones que vamos a, que ustedes van a tener que analizar, digamos, en el marco de su carrera, van a ser siempre problemas de donde la función es algo que describe algún proceso, sea eso un proceso químico, puede ser un proceso financiero, productivo, ya, o físico. Entonces, ahí quieren saber dónde encontramos puntos que pueden ser óptimos para solucionar mi problema. Entonces, la función es x cuadrado menos x al cubo. Ya, abramos otra hoja para tener suficiente espacio. Bueno, ya estoy acá. Eso. Ensanchamos un poco. Ahí sí. Bien, entonces, ¿con qué lápiz estoy? Ya, pongámoslo con azul. ¿O prefieren con negro para que sea más contraste? ¿O están muy cansados? Los siento un poco cansados, desmotivados hoy día, como sin ánimo. ¿Qué pasó? ¿Necesitan el receso? ¿Fue terrible el control o no? Para los que ya lo hicieron. Díganme algo, por favor. Está un poco complicado, El profe. control un poco complicado. ¿Y están bajoneados por eso o...? Sí, señora, pero si quiere le No, es puedo que decir creo a Pepe que que lo es lleve a su como casa. No, no te preocupes, los llevo yo terminamos mismo. la semana Entonces voy a pedirle que y ponga fueron cámara. Sí, 3 bueno. pruebas. Está bien, con permiso. Sí, ahora lo único es que alguien tiene el micrófono abierto con la tele, al parecer prendida atrás o algo así. Bueno, gracias. Ya, miremos acá eso, ya, y después ustedes tienen ya su semana de pausa, ¿ya? Em, Estamos llegando a la meta de la semana. Ya, entonces, acá siempre lo primero que hacemos acá es tomamos la expresión y, bueno, esto de acá claramente está definido para todo x en R, ¿ya? Entonces, acá calculamos las derivadas, que va a ser 2x menos 3x cuadrado. Y calculamos, aprovechamos acá el tiro a calcular la segunda derivada, que esta va a ser 2 menos 6x. Y acá puedo factorizar un 2. Entonces me queda por 1 menos 3x. Ya. Entonces, ahora para los puntos críticos. Puntos críticos. Entonces acá necesitamos que f' de x sea igual a 0. A propósito, acá yo puedo factorizar un x al menos. Entonces me queda por 2 menos 3x. ¿Ya? Entonces, igualamos la primera derivada a 0. Entonces nos queda que x por 2 menos 3x es igual a 0. Y esto entonces va a ser cuando tenemos x igual a 0 o la otra opción con el paréntesis igual a 0. Entonces, chuchum, puchum, chuchum, vamos a tener acá x, voy a colocar acá el tiro x1 y x2, entonces igual a 2 tercios. Ya. Eso, entonces tenemos esos dos puntos críticos acá y ahora los analizamos para ver si son extremos.
Entonces acá usamos usando criterio de segunda derivada. ¿Ya? Pero hay que mencionarlo en alguna parte de lo que uno quiere hacer, ¿ya? Por eso puse, por ejemplo, acá también el f' de x igual a 0, ¿ya? Eso es para encontrar los puntos críticos, porque claramente acá, digamos, ese otro tipo de puntos críticos donde la derivada no existe, acá eso siempre es derivable, ¿ya? Acá, si quieren, podemos agregar acá f es, de hecho, para lo que necesitamos nosotros es que sea 2 veces diferenciable de manera continua. O sea, para nuestro propósito, pero esas funciones en general las podemos derivar infinitas veces, ¿ya? Y siempre vamos a tener una función continua, aunque claro que después ya a partir de cierto punto vamos a tener puras derivadas iguales a 0, ¿ya? Pero no importa, ya como pequeño comentario aparte acá. Entonces, utilizamos el criterio de la segunda derivada y evaluamos entonces f2' en los puntos críticos. Entonces, para el x1, acá, ya, digamos como para, entonces evaluamos acá en 0 y nos queda entonces que la segunda derivada va a ser 2 por 1. Bueno, para aquí coloco el paréntesis acá. Perdón, ahí. Entonces, 2 por 1 que es positivo. Y por lo tanto, acá podemos decir de que f alcanza en x1 igual a 0 ¿qué cosa era? ¿Máximo o mínimo? ¿Se acuerda? Bueno, lo vimos recién, pero... Bueno, ya, acá es un mínimo. Mínimo local. Ahora, ¿eso por qué? Porque la segunda derivada positiva nos indica de que acá la concavidad es hacia arriba, entonces por lo tanto se nos forma como una U y eso entonces si estamos en el medio, eso va a ser un mínimo local. Ya, y después tenemos para el punto X2, tenemos F2' de 2/3. Esto va a ser entonces 2 por 1 menos 2, en este caso porque los tercios se simplifican con el 3 que tengo ahí. Entonces, en este caso, esto me va a quedar negativo. Por lo tanto, acá f alcanza en x2 igual a 2/3, un máximo local. Ya. Ahora, la última cosa que nos pidieron eran los puntos de inflexión y los intervalos de concavidad. Entonces buscamos ahora puntos de inflexión. ¿Ya? Entonces, ¿qué necesitamos para eso? Que la segunda derivada se anule como eventual punto de inflexión. Entonces, f2' de x igual a 0. Entonces, igual a 2 por 1 menos
3x. Entonces acá tenemos como único candidato, digamos, candidato, el x sub 3 igual a 1/3. Eso. Y ahora tenemos que ver si el si la segunda derivada acá cambia de signo para este punto. Pero aquí podemos ver claramente de que acá si x es menor que 1/3, entonces el f2' de x va a ser positivo. Y seguimos acá abajo un poco más, eso. Y si x es mayor que 1/3, entonces f2' de x va a ser negativo. Eso porque acá, bueno, este factor acá es un factor lineal que justamente cambia de signo en el 1/3, y como tiene acá este signo menos, entonces es decreciente ese factor lineal, ¿ya? Entonces, por lo tanto, acá podemos concluir de que el x3 igual a 1/3, acá es punto de inflexión. Entonces, df. ¿Qué más? Y en el intervalo, lo que nos pidieron eran los intervalos de concavidad. Entonces acá el f es cóncava hacia arriba y f es, bueno, cóncava hacia abajo. Entonces acá en ¿dónde? Acá dijimos para el 0, por ejemplo, que cae en este primer tramo acá, la segunda derivada es positiva, ¿ya? Y acá teníamos un mínimo local, o sea, teníamos la concavidad hacia arriba. Entonces acá en el intervalo de menos infinito hasta 1/3. Bueno, y acá está como lo mismo si incluimos el 1/3 en alguna parte o no. Eso. Ahora, entonces, ahora hicimos el análisis bien completo para esta función ejemplo. ¿Dudas, consultas? O sea, acá lo importante es, nos dan una función, nos piden cierto análisis, entonces calculamos las derivadas como herramientas al tiro ya para poder usarlas después. Después, para los puntos críticos, tenemos que igualar acá la derivada a 0, esta parte, y despejar los puntos, ¿ya? Y después podemos usar acá, usando el criterio de la segunda derivada, hay que mencionar eso en alguna parte, o puede ser antes de que lo utilicen, o puede ser después en su respuesta, por criterio de segunda derivada. Acá pueden escribirlo también en la siguiente línea, pero el tema es que yo lo puse acá arriba para tener que escribirlo solamente una vez, porque si no yo tendría que escribirlo acá y acá, ¿ya? Pero es cosa de gusto. Tomamos la segunda derivada y la evaluamos en los puntos críticos.
y sacamos la conclusión respectiva. Para los puntos de inflexión, simplemente igualamos la segunda derivada a 0 y después tenemos que fijarnos de que exista el cambio de signo acá. Para ese punto de posible, o sea, para ese candidato tiene que haber un cambio de signo. ¿Ya? ¿Y qué más? Y de ahí podemos sacar los intervalos de concavidad también. Ya, entonces, si no hay más dudas respecto a esto, miren, tengo acá una guía completa. Podemos hacer un otro ejercicio. ¿Cuál les gustaría hacer? Díganme un número, no sé, ya entre lo que vean en la pantalla. Tenemos del 1 al 9. Bueno, el 9 pregunta, el 8 también preguntan por asíntotas. Eso tiene que ver con los límites. En parte. El 5. Hallar un polinomio de tercer grado sabiendo que para X, bueno. A ver, me tengo que tomar un poco de nota de algunas cosas acá. Ya, pongámoslo por acá. A ver, sabiendo que para X igual a 3 alcanza un mínimo local. Mínimo local. Para X igual a 2 alcanza un máximo local. Máximo local. Y para X igual a 0 y X igual a 1 toma los valores. Bueno. X igual, o sea, perdón. Y sabemos que F de 0 entonces es igual a 1 y F de 1 es igual a 29 sextos. Wow. Y justo ahora 29 sextos. Eso. Bueno, veamos. Ya. Además, aquí nos dijeron hallar un polinomio de tercer grado. ¿Ya? O sea, con eso ya tenemos todos los ingredientes que necesitamos. Ya, ¿dónde? Acá está, ya. Bien, entonces, acá el tema es que nos piden encontrar un polinomio de tercer grado, o sea, nuestra f de x es algo del estilo a sub 3 x al cubo más a sub 2 x cuadrado más a sub 1 x más a sub 0, ¿ya? Un polinomio de grado 3. Entonces, tal que tengamos o sea, acá f de 0 es 1, f de 1 es 29 sextos y además, acá f tiene un, ¿qué dijimos? Mínimo local. Bueno, mínimo local en x igual a 3 y un máximo local en x igual a 2. Ya, entonces, primera cosa,
acá podemos empezar a encontrar algunas ecuaciones ya. La primera ayuda que va a ser, pero como la más directa, esta ecuación de acá, ¿ya? Porque, no, quería cambiar acá. Ya, si ahora evaluamos acá, bueno, este es el enunciado, ¿ya? Entonces, el f en 0 es solamente el a sub 0, ¿ya? O sea, con eso ya conocemos el a sub 0, ya un cachón menos. Después, el f de 1 nos va a entregar solamente una ecuación, pero la podríamos escribir f de 1. Esto va a ser el a sub 3 más a sub 2 más a sub 1. El a sub 1 ya lo conocemos, el a sub 0, perdón, más 1. Esto es entonces igual a 29 sextos, ¿ya? Pero dejémoslo hasta acá por ahora. Bueno, puedo pasar el 1 acá al otro lado y después nos guardamos esa ecuación de acá, ¿ya? Pasamos el 1 restando, entonces me van a quedar acá, bueno, ya lo voy a escribir para dejarlo bien ordenadito. Entonces tenemos A3 más A2 más A1 igual a, y ahí son 20, sí, nos quedan 23 sextos, ¿ya? Y esa ecuación nos la guardamos. Bien, ahora, lo siguiente que nos dicen es que acá sobre máximo y mínimos locales. Entonces, de todas maneras, lo que tenemos que hacer es que calcular la primera derivada, porque acuérdense, para que sea máximo o mínimo local, necesitamos que la tangente sea horizontal, ¿ya? En particular aquí, como nuestra función es un polinomio, esa va a ser derivable de todas maneras, y por ese teorema que le pusieron un nombre ahí en los apuntes, pero bueno, había un teorema que decía ya, si un punto es un extremo local, entonces en particular es punto crítico también. Entonces acá calculamos la primera derivada del f, pero ya suponiendo que con el a sub 0 ya reemplazado, ¿ya? En total es una constante, así que la derivada, acá vamos a tener 3a sub 3 por x cuadrado más 2a sub 2 por x más a sub 1 es entonces la derivada, ¿ya? Entonces el f' en, ¿dónde tiene el máximo? Acá en 3. El mínimo, perdón, en 3. Esto tiene que valer 0, ¿ya? Porque necesariamente para hacer un extremo local necesita la tangente horizontal. Entonces, acá reemplazamos, nos queda 3 por 9, 27 por A3, más acá son 6 A2, más A1. ¿Ya? Entonces, esto es nuestra ecuación 2 estrellitas. Y la otra ecuación, la que podemos usar, es f' en 2. Esto también tiene que ser 0. Y en 2 tenemos acá 3 por 4, 12. A sub 3 más 4 a sub 2 más a sub 1, y esto es nuestra ecuación 3 estrellitas. ¿Ya? Entonces, ahora acá tenemos un sistema de 3 ecuaciones en 3 incógnitas. Eso lo podemos resolver ahora
digamos, podemos, bueno, y deberían, bueno, ya, así al ojímetro son linealmente independientes, así que podemos resolver ese sistema, ¿ya? O sea, ahora hay que resolver el sistema de las tres ecuaciones, con la 1, la 2 y la 3. ¿Ya? Entonces, no sé cómo lo quieren hacer. Podríamos... a ver si eso nos sirve de algo. O sea, hay una cosa, si tomamos, por ejemplo, la 2 y le restamos la 3, entonces ahí vamos a eliminar el A sub 1. Pero después en el otro nos va a aparecer ya. Bueno, a propósito, respecto a esos sistemas de ecuaciones, ustedes van a... Eso se va a estudiar en álgebra 2 un poco más, pero ahora no puedo aplicar las técnicas de allá. Pero bueno, da lo mismo. Voy a tomar de la primera el A sub 1 y despejarlo simplemente, ¿ya? Entonces acá de 1 obtengo entonces que el A sub 1 es entonces 23 sextos menos A sub 3 menos A sub 2. Lo reemplazo en la segunda ecuación. Va a ser un poco feíto el asunto, pero bueno. Me van a quedar... ¿qué me va a quedar? Bueno, dejemos con el 0 acá todavía. El 27A3, pero menos un A3, o sea, me quedan 26A3. Y acá van a ser 6A2 menos un A2, o sea, más 5A2. Y esto más los 23 sextos. Entonces, de esta ecuación podemos despejar el A2, por ejemplo. Y esto nos va a dar entonces que el A2 es entonces... Pasamos esto con signo menos al otro lado. Menos 23 treintaavos y menos 26 quintos A3. ¿Está bien? Sí, debería ser. Ya. Entonces ahora reemplazamos esto en la última. Ya es como el camino más mecánico. Claro que las fracciones de acá resultaron un poco feas, pero bueno. Entonces la última era 12A3. O sea, 0 igual a 12A3 más 4A2. Bueno, más, entonces acá el A2 es negativo. No, perdón, el 4A... no, sí, el A2 lo reemplazo acá, lo multiplico por 4, ya. Entonces es menos... bueno, ahí no puedo simplificar mucho, pero puedo simplificar un 2 acá en la primera fracción. Entonces tengo aquí 15 avos y acá son por 2, 46. Y menos, y acá son por 4. Bueno, ahí no puedo simplificar mucho. Acá son 24, 104. Dividido por 5, A3.
Ya, y ahora más el A1, más el A1, que son 23 partido por 6, menos el A sub 3 y menos el A sub 2, que tengo que reemplazar acá ahora todavía. Pero menos, o sea, acá estoy ahora restando este A sub 2, ¿ya? Pero como A sub 2 acá es negativo, voy a seguir sumando y ahí no tengo tantos problemas con escribir los términos. 30avo más, y el último son los 26 quintos A3. ¡Puh! ¿Estamos bien o no? A ver, el A2 lleva un A sub 3. Aquí está por acá. Y el A1 lleva... Sí, lleva también 2. Sí, ya. Ahora hay que simplificar eso nomás. Ah. Ya, ¿quién quiere? Bueno, ya, pero acá entonces vamos a obtener algo, un múltiplo de A sub 3 y después el resto un número. Uy, tenemos que dejar todo en 30avos, además. Ay, ay, ay. Los números acá son un poco desagradables. Pero ¿saben qué? Voy a dejar esto de acá aquí en cálculo aparte. Y que esa parte es larga acá por las fracciones, pero acá esos dos los voy a calcular acá entre medio, como en un paréntesis. Entonces tengo menos 46 quinceavos y menos, y ahí necesito 312 quinceavos. Ya, entonces acá esto nos van a dar menos 358 quinceavos. Ay, 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 qué horror los números. Pero, Después, profe, ¿y? en que ahí no puedes simplificar esos dos porque el 104 en 104 quinto está con A3 y el 46 Sí, perdón, eso no lo vi. Sí, tienes razón, sí, me equivoqué acá. Quería sumar algo que esos no los puedo sumar. ¡Pórrate! Ay, por ahí creo mucho ahora. Sí, el 5 también. Sí, ya, no, tengo que sumar este con este y con este. Ya, bueno, ahí es más agradable. Ya, lo hacemos en verde, aquí igual entre medio de los restos del otro lápiz. No, ya, bueno. No, lo voy a hacer con negro entonces para que se distinga. Ya, tenemos, pero sí necesito los 30avos. Entonces van a ser acá por 2 son 2,92 30avos. Acá con signo menos. Más, acá son, me falta el 5. Entonces son 95 30avos y más los 23 30avos. Ya, entonces acá me quedan 3 30avos más, entonces son acá en total 26 30avos. ¿Ahora está bien? Y luego los otros múltiplos del A3. Acá necesito solamente los quintos. Entonces son, igual son hartos acá. Son 60 quintos A3, acá con el primero. Después menos 104 quintos, menos 5 quintos, bueno, 5 quintos.
y más 26 quintos. Todo eso multiplica el A3. Entonces acá tenemos menos 109 y acá son 86 menos 109. Entonces me quedan menos hartos. Acá 4 serían 90, 14 y 23. 23 quintos. ¿Está bien o no? Sí, debería. Ya, entonces la ecuación acá en azul nos va a quedar del estilo de que los 23 quintos por A sub 3 son igual a 26 treintavos. Bueno, pero acá ya después despejamos, simplificamos un poco, aunque no se puede tanto, ¿ya? Y vamos a obtener un número para el A sub 3 y este después lo reemplazamos acá para el A sub 2, para obtener el valor de A sub 2 y luego para obtener acá el valor para A sub 1, ¿ya? Pero acá ya con eso prácticamente terminamos. Ya, 26 partido por 23 y acá con el 5 lo dividimos, multiplicamos acá por 6, ¿ya? Pero por ahí acá podemos simplificar un factor 2 todavía, pero después no podemos simplificar más. Ya, o sea, esto de acá nos va a quedar solamente como 13 dividido por 23 por 3. 69. Ah, no, pero 13 dividido por 69. No. No es múltiplo. No, tenía la pinta, pero sería con el 23, pero bueno, ya. Eso. Aquí estamos en la hora, perdón. Aquí en ese ejercicio la parte más larga era despejar los coeficientes, ¿ya? Pero lo principal es que primero utilizamos la función donde sabemos los valores de donde nos dicen ya en tanto vale tanto, y luego sabemos de que la derivada se tiene que anular en los extremos locales. Y acá entonces obtenemos las ecuaciones que nos faltan para despejar y todo el resto acá es resolver el sistema, ¿ya? Pero acá el planteamiento es este. Primero el polinomio y con la información que nos entregan podemos plantear las ecuaciones donde podemos despejar las incógnitas. Eso. Entonces los dejo, creo. Mejor los dejo en paz. Y que disfruten el receso.